Bueno, para los que no me conocéis, yo soy Fernando Fernández, socio de Moore. Lo primero, pues daros las gracias por participar en el webinar, ¿no?, sobre fondos europeos, que es un tema que está de rabiosa actualidad. Bueno, este webinar y esta idea de apoyaros en el tema de los fondos europeos surgió pues tras varias conversaciones con Javier Ruiz de Santiago, que ahora os lo presentaré, y también con Óscar Méndez, que es nuestro encargado de relaciones institucionales de la firma, ¿no?, y también está hoy con nosotros. Y bueno, pues ahí vimos un poco que en primer lugar había una necesidad muy, muy importante, ¿no? Y por otro lado, pues como sabéis, nosotros en Moore siempre estamos con la vocación y con la idea de seguir ofreciendo pues servicios de valor añadido pues que reclamen nuestros clientes, ¿no? Pues ahí empezamos a instrumentar y a formar un equipo pues para poder apoyaros en este tema que yo creo que es muy interesante, ¿no? Bien, como todos sabemos, pues el impacto del COVID que va a tener en la economía a nivel mundial, pues esto no tiene precedentes, es algo digamos, que tiene un impacto en toda la economía a nivel mundial. Concretamente en Europa, que es de lo que estamos hablando, pues el PIB en los países europeos ha caído de una manera drástica, ¿no? Y obviamente la situación en España es muy, muy complicada, ¿no? En este contexto, pues la Unión Europea toma una decisión de aprobar uno de los mayores, el mayor, yo creo, estímulo de la historia, que está destinado a reconstruir las economías de los Estados miembros, que está cuantificado en 1,8 billones de euros. O sea que unas ayudas muy, muy significativas a las que en el caso de España pues toca una parte muy importante y muy significativa, ¿no? Bien, bueno, no, antes de empezar el webinar os comento que lo que vamos a hacer, vamos a grabarlo con la idea de difundirlo con posterioridad, ¿vale? Entonces, la idea ha sido quitar la imagen y también la voz a todos, menos los presentadores, los que vamos a hacer la presentación, ¿vale? Y bueno, la idea es que a lo largo del webinar pues podéis ir hacer las preguntas sobre la marcha en el chat, o también podéis habilitar la voz para hacer una pregunta sin ningún problema. O sea, no queremos que esto sea un webinar dinámico en el que realmente vosotros pues podéis resolver vuestras dudas y podáis un poco pues participar de él activamente. O sea que en ese sentido podéis de las dos maneras, o con el chat o directamente pues abrir el canal de voz y hacer las preguntas que consideréis, y trataremos de resolverlas en la medida de lo posible. Bien, y luego, bueno, al final de todas maneras, en cualquier caso, al final de la presentación, pues habrá un turno de preguntas también para resolver vuestras dudas. Pues nada, sin más, os paso a presentar un poco los ponentes de hoy, y un poco lo que es el esquema del webinar. En primer lugar, tenemos con nosotros a Javier Ruiz de Santiago, que es ex viceconsejero de la Comunidad de Madrid, y bueno, pues va a explicarnos un poco la estructura de los fondos europeos, ¿no?, los objetivos que se pretenden seguir, los bloques de financiación, etcétera. Javier pues, es una persona que tiene muchísima experiencia en el tema del manejo y el control de los fondos, y también mucho en relación a los procedimientos, ¿no?, que es una parte muy importante pues, para acceder a esos fondos, con lo cual bueno, pues él os explicará, ¿no? En segundo lugar, habla Pablo Fernández, que es socio de Moore, y nos va a comentar de manera general un poco la importancia del desarrollo de las nuevas tecnologías en las empresas, en las firmas, etcétera, ¿no? Y como sabéis, pues estas nuevas tecnologías es uno de los pilares básicos de los fondos europeos, ¿no? En tercer lugar, y ya centrándose más en lo que son los fondos, va a hablar Juanjo Fernández, que es socio de GW Spain, ¿vale?, que es una consultora especialista en nuevas tecnologías que nos va a apoyar en todo este proceso.
y va a explicar de una manera más directa pues, cómo acceder a estos fondos y cómo poder realizar inversiones en el campo tecnológico. ¿Vale? Finalmente, habla Paco Martínez, que es socio de Moore, y nos va a dar una visión de las ayudas aprobadas por el gobierno español en relación con el rescate de las empresas en insolvencia. O sea, esto no es un tema de fondos europeos, esto es un tema del gobierno y creo que también es interesante para muchas empresas, dada la situación, ¿no? Nada, si queréis luego, pues a partir del webinar, pues que os ayudemos en todo esto, pues obviamente lo mejor es que contactéis pues con el socio, el responsable con el que trabajéis normalmente y él mismo se encargará pues de poner una primera reunión para analizar vuestras necesidades. Pues nada, sin más, os doy la palabra a Javier Ruiz de Santiago, que nos va a hablar de los fondos europeos. Javier, cuando quieras. Gracias, Fernando. Bueno, pues muy buenos días. Nada, muchísimas gracias por la invitación, un placer. Y bueno, pues espero contribuir con un pequeño granito de arena a aclarar un poco todo esto que tanto se oye hablar y que tantas portadas de periódico llenan, ¿no? Que es esto de los fondos europeos y los famosos 140.000 millones, que como veremos un poco más adelante no es exactamente así, que va a ser un poquito más, ¿no? Bueno, como ha dicho un poco Fernando, yo voy a intentar ser lo más breve posible. Creo que bueno, una pequeñísima exposición y luego pues abierto a cualquier pregunta, a cualquier duda que tengáis y encantado de contestar a cualquier pregunta que pueda surgir, ¿no? Bueno, pues como ha dicho Fernando, bueno, pues esto surge del COVID, ¿no? Y bueno, como consecuencia de esto se produce, pues primero, una tensión brutal en todos los sistemas sanitarios de los Estados miembros, que lleva aparejada un incremento de gasto público y como consecuencia básicamente de los confinamientos, bueno, pues tenemos una clara paralización de la actividad económica de la que todavía hoy incluso se sigue hablando a nivel de diferentes comunidades autónomas, ¿no? Bueno, se estima más o menos que la actividad económica se ha parado entre un 25 y un 30% de su capacidad en la Unión Europea y, bueno, pues de repente nos encontramos ante la mayor recesión económica vivida desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esto trae caídas del PIB intertrimestrales del 17, del 18% en el segundo trimestre en España, por ejemplo, del 11% en la Unión Europea y un déficit público que hemos estado el año 20 con un casi un 11%, un 10,97% y una deuda pública en el 120% con unas tasas de desempleo absolutamente disparadas, aunque bueno, de alguna manera están intervenidas por los ERTEs, como todos sabemos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el panorama era y sigue siendo todavía desolador, ¿no? Entonces, ante esto, ¿qué ocurre? Bueno, pues se trata de una situación muy, muy excepcional y, por tanto, ante esto, la Comisión y el Consejo y el Parlamento Europeo lo que hacen es diseñar una serie de medidas igualmente excepcionales, es decir, es el mayor estímulo económico que se conoce en la Unión Europea desde que existe, ¿no? Como ha dicho Fernando, estamos hablando de 1,8 billones, ¿no? Como veis aquí en la diapositiva, bueno, pues dos grandes patas, ¿no? La primera, el marco financiero plurianual, que se incrementa un 12% como consecuencia de las medidas, es decir, estaba previsto el 21-27, estaba previsto en 960.000 millones y pasa a 1,07 billones. Y luego, bueno, pues que todos conocemos, ¿no? El paquete de ayuda como tal, que es el Next Generation dotado con 750.000 millones, ¿no? En cuanto al marco financiero plurianual, bueno, pues como digo, es 1,07 billones, es para los próximos 7 años y, bueno, esto básicamente lo que viene a recoger son las políticas habituales de los programas operativos típicos de la Unión Europea, el FEDER, el FEOGA, es decir, todos aquellos fondos estructurales y fondos europeos, bueno, pues que habitualmente se aprueban y se distribuyen entre los estados. Y el Next Generation, bueno, pues su propio nombre ya indica que no se trata de una política contracíclica o de una ayuda más, sino, como su nombre indica, se trata de una nueva generación, es decir, se trata de construir una sociedad y un tejido productivo mucho más resiliente, aprendiendo, por supuesto, de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Bueno, hay que también decir que esto nace como consecuencia, bueno, pues del temor que se tiene en la Unión Europea de un desmoronamiento del mercado interior y que empiecen a aparecer esas serias diferencias de las que siempre se ha hablado y siempre han estado ahí, ¿no? Entre el eje norte y el eje sur. Por tanto, bueno, pues ante eso, pues aquí está el mayor estímulo jamás financiado por parte de la Unión Europea. Esto hay que sumar, bueno, las ayudas del MEDE, las ayudas del BEI, es decir, bueno, el paquete ha sido tremendamente importante, ¿no? Bien, en cuanto al objetivo genérico, si me la pasas la diapositiva, por favor. Bien, gracias. En cuanto al objetivo genérico, bueno, pues como veis,
estos son las grandes cifras, ¿no? Y los 3 pilares en los que se basa el plan de recuperación son, en primer lugar, ayudar a todos los Estados miembros a recuperarse de la crisis que estamos sufriendo. Segundo, relanzar la economía y apoyar la inversión. Y tercero, muy importante, aprender de la experiencia de la crisis, ¿no? Como veis, cada uno de ellos está dotado, bueno, pues con una serie de mecanismos, una serie de programas. Y bueno, pues este es el famoso programa Next Generation con dotado de 750.000 millones de euros, ¿no? Cada uno de estos pilares tiene una serie de mecanismos, de los cuales, pues como veis, el más importante de todos ellos, los dos más importantes, pero fundamentalmente más importante, es el MRR, que es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que está dotado con 672.500 millones, que absorbe aproximadamente el 90% de todo el programa, ¿no? Como veis, la ayuda se distribuye en 2 pilares. Uno primero de ayudas directas, que son, bueno, pues, ayudas que concede la Unión Europea a los diferentes Estados miembros, que redistribuirán entre sus tejidos productivos, bien vía políticas públicas, bien vía convocatoria de ayudas y subvenciones, y luego hay una serie de préstamos que se solicitarán a partir del año 22, y estos tienen que ser a instancia de los estados, y bueno, estamos hablando de unos 360.000 millones. Por tanto, como veis, bueno, el paquete de ayuda es tremendamente importante. En cuanto a los criterios de su distribución, bueno, pues los criterios que para los ejercicios 21 y 22 se asignará el 70% según indicadores previos a la pandemia. Eso ha hecho, por ejemplo, que cuando se pone en marcha el mecanismo, nosotros éramos el segundo estado después de Italia que más fondos recibía, y con la revisión de PIB que se hizo en base a estos indicadores, bueno, pues hemos pasado a ser el primer estado receptor de fondos europeos. Y el 30% se asignará en 2022, y esto ya estará en función de indicadores, en función de la evolución de la pandemia. Por tanto, como estamos viendo, como sabemos, la economía española, bueno, pues es más, digamos, está más expuesta a estos vaivenes económicos, y por tanto las caídas de PIB suelen ser más elevadas que en la media de la Unión Europea. Por tanto, es de prever que en este 30%, es bastante prever que en este 30% tengamos una asignación muy importante, si no la más importante, de toda la Unión Europea, ¿no? Bueno, pues esto está aprobado en el 18 de diciembre. El Consejo y el Parlamento alcanzan un acuerdo sobre el reglamento que lo regula, ¿vale? Y el mecanismo de recuperación y resiliencia, y este ya está publicado en el BOE el 12 de febrero del 21. Por tanto, ya tenemos el marco jurídico del mecanismo de recuperación y resiliencia, y básicamente, bueno, pues básicamente el 37% de los fondos se va a dedicar a luchar contra el cambio climático, el 20% se va a dedicar a transición digital, va a haber un anticipo una vez que se aprueben los planes de transformación de cada uno de los estados del 13%, etcétera, etcétera. Bueno, ya empiezan a verse cosas, bueno, pues cosas importantes en cuanto al aterrizaje, ¿no? de todo este dinero, ¿no? ¿Cómo se va a financiar esto? Bueno, pues el presupuesto y el marco financiero plurianual se financiará con los recursos habituales que tiene la Unión Europea, que son las contribuciones de los estados y los derechos de aduana fundamentalmente, ¿vale? Y a partir de ahí, el programa de recuperación, bueno, pues lo que lleva es se tiene que dotar a la Comisión de una serie de nuevos recursos propios, especialmente vía impositiva, es decir, probablemente, bueno, ya está empezando a hablar y ya incluso se ha implantado alguno de ellos, pues el famoso impuesto sobre los envases de plástico reciclados, bueno, en fin, una serie de contribuciones adicionales de los estados, puesto que evidentemente esos 750.000 millones vienen vía deuda, es decir, la Unión Europea se está endeudando para poder dotar de este programa a cada uno de los estados. Por tanto, bueno, pues yo creo que es una oportunidad única en el sentido de que, puesto que esto nos vamos a tener que endeudar todos los europeos, parece razonable que el impacto de estos fondos, bueno, pues seamos todos responsables y sepamos aprovecharlos y que de verdad generen riqueza, porque evidentemente lo vamos a tener que pagar pues hasta el año 2058, no vamos a estar pagando. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué se financia? Bueno, pues se financian estos ejes, estas grandes líneas, ¿no? Por un lado están estas orientaciones estratégicas, que son, bueno, pues activación, renovación, carga y repostaje, conexión, modernización, ampliación, reciclaje, perfeccionamiento profesional. Como veis, son tremendamente genéricas, y esas orientaciones están perfectamente definidas en el mecanismo de recuperación y resiliencia y tienen que ver con la estrategia anual de crecimiento sostenible y están en el marco claramente del semestre europeo de este año, ¿no? Después hay una serie de recomendaciones específicas que hace el Consejo Europeo específicamente a España, que tendremos que cumplir, y evidentemente la recepción de los fondos estará condicionada al cumplimiento de estas recomendaciones. Y por último, el tercer escalón, que ya es específico, igual que el segundo del Estado español, que es las políticas establecidas en el programa de recuperación, transformación y resiliencia, cuyo borrador ya fue presentado por el presidente del gobierno. Estas son
las grandes líneas. Ahora veremos un poco más las políticas tractoras, pero estas son las grandes líneas. Como veis, bueno, pues se va a dedicar buena parte del dinero a transición ecológica, sanidad para hacer unos sistemas sanitarios mucho más resilientes, para evitar que vuelva a pasar lo que ha ocurrido, transporte sostenible, hay una parte de fiscalidad, aunque no tiene presupuesto, hay una parte de unidad de mercado, educación, que tiene un presupuesto muy elevado, una parte muy importante, importantísima para transformar el tejido productivo de digitalización, empleo, transformación de las administraciones públicas e investigación e innovación. Por tanto, como veis, de lo que se trata con este ingente volumen de fondos no solamente es de paliar los efectos que ha tenido el COVID en las economías de los Estados miembros, sino que de lo que se trata es de establecer un nuevo modelo productivo, primero, mucho más resiliente y segundo, mucho más eficiente en todos y cada uno de los Estados europeos. Esto en el caso de España es especialmente importante. ¿Por qué? Bueno, porque como sabéis también, en el caso de España siempre ha habido un gap en inversión pública y privada, pero especialmente en inversión pública, ¿no? Bueno, pues yo creo que es una manera muy buena de ese gap en los próximos años, bueno, pues poder rellenarlo de alguna manera con una inversión bueno, pues eficaz y con un retorno adecuado de estos fondos, ¿no? Bien, pasamos ahora a ¿qué supone esto en España? Bueno, aquí tenéis el plan de transformación, el famoso Plan España Puede. Bueno, pues estableció que es un borrador que presentó, como digo, en octubre el presidente del Gobierno y que tiene que presentar el Estado español antes del 30 de abril. O sea, estamos prácticamente en la última fase definitoria del plan. Hay conversaciones, muchísima conversación ahora mismo entre el Gobierno español y Bruselas para acabar de definir cada una de estas políticas tractoras que van a incluir el Plan España Puede, porque la primera condición para poder acceder a los fondos es que cada uno de los estados presentara este plan, que tiene que ser convenientemente aprobado por la Comisión Europea, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis las políticas a las que se va a llegar. Como veis, bueno, pues hay 4 grandes políticas que se llevan buena parte de los fondos, que son agenda urbana, rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura. La otra, básicamente, la modernización y digitalización del tejido industrial y de la PYME, el Pacto por la Ciencia y la Innovación y Educación y Conocimiento. Van a ser los 4 grandes ejes que van a soportar, bueno, pues esta primera acometida del mecanismo de recuperación y resiliencia de aproximadamente unos 70 a 75 mil millones, que es de lo que tanto todo el mundo habla, ¿no? Bueno, pues estas son básicamente las 10 políticas. La siguiente. Bien, dentro de todo esto, el plan no solamente ha incluido estas políticas tractoras, sino que tiene que estar acondicionado al timing de las ayudas. Este timing es tremendamente importante y además, bueno, no lo he dicho antes, el plan de recuperación lleva anexa toda una serie de aspectos jurídicos muy importantes, como son, un modelo de gobernanza. Bueno, como sabéis, pues se ha recuperado la famosa comisión sectorial, que como sabéis es el órgano de colaboración y cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas para determinadas políticas sectoriales. Bueno, pues va a tener un papel fundamental la comisión intersectorial para fondos europeos, porque evidentemente ya se ha reunido, como sabéis, en alguna ocasión, no con todo el acuerdo que todos desearíamos, como habéis podido ver en la prensa, ¿no? Pero bueno, ya ha habido unos importantes desacuerdos entre el gobierno y las comunidades autónomas, pues en la forma de aprobar los acuerdos, en la forma de distribuir los porcentajes de los diferentes programas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí va a ser un mecanismo que va a tener una participación muy importante en cuanto a la distribución de los fondos, puesto que, tener en cuenta que, tal y como está configurado el Estado español, estos fondos no se van a distribuir de forma exclusiva por el Estado, sino que se van a distribuir por los 3 niveles de administración, en el que, básicamente, por lo que sabemos hasta ahora, ya se puede decir que comunidades autónomas y ayuntamientos van a distribuir aproximadamente el 50% de todos los fondos, ¿no? Además, se ha aprobado el Real Decreto 36, que ha flexibilizado muchísimo los procedimientos de contratación, los procedimientos de ayudas de subvención, los procedimientos de fiscalización, etcétera, etcétera, que también ha levantado cierta polémica, porque, bueno, pues, no sé si habéis leído en prensa el famoso informe del Consejo de Estado, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto, de alguna manera, el objetivo ha sido el adecuado. No sé si se ha conseguido, pero el objetivo es, bueno, básicamente, pues de alguna manera flexibilizar el procedimiento de administración, porque como vemos aquí, ahora os contaré, el calendario es tremendamente exigente, ¿no? Fijaros, lo más importante de todo esto, ahora mismo ya nos encontraríamos aquí, es decir, antes del 30 de abril el Gobierno español tiene que presentar el plan definitivo, que, como digo, está a punto de definirse. En junio, el 30 de junio es la fecha límite para que la Comisión emita el dictamen, y el 31 de julio es la fecha límite para que el Consejo emita el dictamen, a partir del cual los planes se considerarían absolutamente aprobados y se liberaría el anticipo
del 13% del que hemos hablado antes, ¿no? Pero lo más importante es el deadline que tenemos en diciembre del 22. En diciembre del 22, el 60% del mecanismo de recuperación y resiliencia, es decir, del importe que hemos visto antes, que es en el caso de la ayuda son 312.000 millones, es decir, unos 160, 170.000 millones tienen que estar comprometidos el 31 de diciembre del 22. Eso es pasado mañana, básicamente, si me permitís la expresión, ¿no? Comprometer fondos es llegar a la fase D dentro de las 4 fases que tiene la administración pública. Eso requiere un trabajo tremendamente importante. Por eso siempre digo que este plan es una gran oportunidad para España, pero además es un gran reto. Es decir, es un gran reto en el que todos, yo creo, porque es un reto país, ¿no? Aquí todos tenemos una responsabilidad. Por un lado, la administración es clara en, bueno, pues, en flexibilizar los procedimientos y conseguir que estas ayudas capilaricen claramente al tejido productivo, pero también una responsabilidad por parte de las empresas de presentar proyectos y contribuir a presentar esos proyectos que accedan a esa financiación para poder de verdad, bueno, pues contribuir. Va a ser muy importante que los proyectos que se presenten por parte de las empresas tienen que demostrar de alguna manera que esos proyectos contribuyen pues a generar empleo, a mejorar los indicadores. Es decir, cada uno de los programas tendrá una serie de indicadores que habrá que mejorar, ¿no? A mejorar los indicadores verdes, a mejorar la transformación digital, a mejorar. Es decir, esto es importante en el sentido de que se financian proyectos empresariales en tanto en cuanto esos proyectos empresariales contribuyan bueno, pues a ese objetivo de mejorar de alguna manera el tejido productivo y la economía, ¿no? Y luego, finalmente, en diciembre del 23, es decir, tan solo un año después, tenemos que tener comprometidos el 100% del mecanismo de recuperación y resiliencia. Es decir, los 312.000 millones tienen que estar comprometidos. Es decir, como veis, en poco menos de 2 años tenemos que haber sido capaces de gastarnos, bueno, pues aproximadamente esos 72, 75.000 millones con cargo a las ayudas, y los préstamos ya vendrán posteriormente. Con lo cual, como veis, el timing es tremendamente ajustado. Por tanto, estamos en un momento ahora mismo en el que se habla mucho de los fondos, pero vamos a asistir claramente, una vez que se esté aprobado el Plan España Puede, bueno, pues a toda una serie, a una batería, a una avalancha de convocatorias de ayudas para las cuales bueno, pues hay que estar preparado y hay que tener perfectamente identificados cuáles son los proyectos que nosotros queremos financiar, que estén en nuestro plan estratégico, queremos financiarlos, queremos ejecutarlos y que, por supuesto, estén alineados con las políticas tractoras. La siguiente, por favor. Bueno, estos son un poco los datos, como veis, fijaros, se habla de 140.000 millones porque fue la cifra inicial, pero no son 140.000 millones realmente, sino que estamos hablando ya de casi 155.000 millones como consecuencia de ese reajuste que se produjo, pero que además a esto hay que sumarle unos 44.000 millones aproximadamente que llegarán como vía marco financiero plurianual 21-27, pero es que además hay un remanente de aproximadamente 37.000 millones de marco financiero 16-20, es decir, el previo en el que nos encontramos ahora, que se ha incorporado, que se va a incorporar para facilitar favorecer la liquidez de las comunidades autónomas, por lo cual estaremos hablando aproximadamente de un paquete de unos 230-235.000 millones de euros. Por lo cual, bueno, fijaros un poco, bueno, pues en fin, fijaros un poco la cuantía de las ayudas de las que estamos hablando. Tener en cuenta que los datos que se maneja en la administración pública aproximadamente es que por cada euro de inversión pública se levantan 4 euros de inversión privada. Por tanto, bueno, pues estaremos hablando de movilizar, bueno, pues en fin, unas cifras absolutamente estratosféricas, ¿no? Por tanto, muy importante cuando hablo de este dinero, hablo de créditos disponibles, es decir, no quiere decir que este dinero vaya a venir, este dinero vendrá en tanto en cuanto seamos capaces, uno, de presentar proyectos que estén alineados con las políticas tractoras y dos, que la administración pública española sea capaz de gestionar toda esa avalancha de proyectos, ¿no? Por lo cual, por eso decía antes que esto es absolutamente un reto país. Siguiente. Bueno, ¿qué tenemos en el presupuesto 2021? Bueno, pues tenemos pintados ya, como veis aquí, casi aproximadamente 27.000 millones. 27.000 millones, muy importante decirlo, que no han llegado todavía de Europa, pero que el gobierno español se ha endeudado para poder pintarlos en los presupuestos. Como veis, gran parte de las políticas, 17.000 millones, van a actuaciones de carácter económico y a gasto social aproximadamente 9.000 millones. Por lo cual, ya hay una realidad. Es decir, esto junto con el Real Decreto 36, ya hay un marco jurídico que establece, bueno, pues esa transferencia de fondos que va a venir y que realmente son verdad, ¿no? O sea, que es que no lo tenemos que creer, ¿no? Que esto no va a ser un plan E, como han preguntado por ahí en alguna ocasión, ¿no? Siguiente. Bueno, y esto es un poco lo que os decía, ¿no? Por eso hacía hincapié tanto antes en el modelo de gobernanza, ¿no? Fijaros, en estos 27.000 millones, ya las comunidades autónomas y los ayuntamientos van a gestionar aproximadamente 12.000, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en este caso no estamos hablando solamente del Estado español, sino que va a requerir que ese mecanismo de gobernanza sea realmente un mecanismo de cogobernanza, es decir, que la comisión sectorial sea de verdad una comisión sectorial y sea un verdadero mecanismo de cooperación entre los diferentes niveles de la administración.
Y bueno, no quiero extenderme más. Yo creo que con esto es más que suficiente para hacer una pequeña presentación, una pequeña síntesis de qué van a ser los fondos. Decir que los proyectos son elegibles a partir del 1 de febrero del 20, es decir, proyectos que ya se han ejecutado o se estén ejecutando a partir del 1 de febrero del 20 ya se consideran elegibles. Y bueno, lo más importante yo creo que hay que hacer, ahora os contarán los siguientes ponentes, pero lo más importante es, esto no va de, como me dan dinero, yo lo que voy a hacer es, bueno, puedo gastármelo en algo que se me acaba de ocurrir. No, no. Vaya usted a su plan estratégico, vea qué es lo que tiene en cartera, pregúntese si haría esto con o sin fondos y si la respuesta es lo haría de cualquier manera, adelante. Es evidente que se está hablando muchísimo del porcentaje de cofinanciación, todas las ayudas llevan porcentaje de cofinanciación. Mi opinión, y esta es una opinión personal, y dada la cantidad de fondos que hay y la cantidad de proyectos que están presentando, yo tengo la sensación de que el porcentaje de cofinanciación va a ser muy elevado. No sé si llegaremos al 100%, va a ser muy elevado, pero también es probable, bueno, que exija algo de participación por parte de la empresa, pero bueno, yo creo que no vamos a ir en ningún caso a porcentajes del 20 o del 30% como son estas ayudas, porque básicamente una de las cosas más importantes que ha establecido el Real Decreto 36, que nos da una pista clarísima, en mi opinión, es que las ayudas no se van a distribuir en concurrencia competitiva, sino se van a distribuir en concurrencia no competitiva. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no tengo que pelearme con otra empresa que se presenta para ver cuál proyecto es mejor y el mejor en función de una serie de baremos es el que se va a la financiación, sino que en este caso lo que ocurre es que yo presento mi proyecto y si cumplen los criterios mi proyecto va adelante, ¿vale? Por tanto, bueno, no me extiendo más y bueno, espero haberos aclarado, disculpad que haya ido tan deprisa, pero como veis es muchísima la información y muy poco el tiempo. Gracias. Hola, ¿se me oye? Buenas. A ver. Vale, que están todos. Se oye bien, se oye bien. Se escucha alto y claro, muy bien. Perfecto. Lo que no veo es si funciona mi cámara. Estoy aquí. Se te ve también. También se me ve, vale, perfecto. Pues nada, buenos días a todos. Un placer estar aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias a Javier, que nos ha explicado. Todos hemos leído en la prensa sobre los 140.000 millones, pero poca información de calidad recibimos y yo creo que esta ponencia es muy interesante para situarnos y saber de qué estamos hablando. Como ha dicho Javier, un capítulo importante es la digitalización y luego Juanjo nos va a explicar con más detalle todo esto y yo quería hacer una exposición muy corta de 5 o 10 minutos sobre una experiencia personal mía en torno a la digitalización que creo que puede servir a muchas empresas. Yo entré a formar parte de, bueno, muchos me conocéis, soy socio del Departamento Fiscal de MUR y entré a formar parte de la Asociación Española de Asesores Fiscales en un grupo de nuevas tecnologías hace ya bastante tiempo. Y bueno, en una de esas actividades que realizábamos dimos una charla de nuevas tecnologías en Málaga y un compañero mío del grupo nos enseñó una herramienta que se llama Power BI. Esto es una herramienta de Business Intelligence y yo cuando vi aquello vi que el impacto que podía tener ese tipo de herramientas en los negocios era espectacular. Desde entonces pues me interesé en la materia, he estado estudiando mucho, bueno, ahora estoy acabando un máster sobre esta materia y bueno, os quería explicar con unas pinceladas muy rápidas en qué consiste esto, porque seguramente muchos habréis oído hablar algo de esto, pero cuando profundizas te das cuenta de lo que está pasando en el mercado y el boom que está ocurriendo en torno a todo esto. Entonces, siguiente, sí. Un poco para que os situéis y sepáis lo que es la inteligencia de negocios o el Business Intelligence, esto no es más que el tratamiento de datos a base de una serie de factores, como son los procesos, tecnología, herramientas y personas y capacidades, pues se transforman los datos en información y esa información en conocimiento. ¿Vale? ¿Para qué ese conocimiento? Pues para la toma de decisiones. ¿Vale? Todo este proceso se hace enfocado a una mejor toma de decisiones. ¿Qué es lo que ha cambiado con respecto al sistema tradicional? Bueno, si todos podéis visualizar un poco cuál es la forma normal de tomar decisiones en las empresas. Normalmente, pues los directivos o en cada nivel de cada usuario se toman decisiones en base mucho a la experiencia que tiene la persona que toma las decisiones y en base a unos datos que recibe con un peso muy importante de su experiencia
toma una decisión. ¿Esto qué implica? Pues que es muy importante la persona que toma la decisión, es el factor más importante, y puede equivocarse o no en base a muchos factores, tanto si es la persona está suficientemente formada o no, pero también en si ese día se ha levantado con plenas capacidades o está cansado, o como el factor clave es la persona que toma las decisiones, pues tiene esas ventajas y esos inconvenientes. Bien, con el Business Intelligence y la inteligencia de negocios, el dato pasa a ser el factor fundamental. Y con una buena estrategia de Business Intelligence, lo que conseguimos es que la información que ofrece el proyecto responde a aquellas preguntas que queremos hacer al negocio, ¿vale? Entonces, ahí está la clave. El proceso de toma de decisiones deja de ser un factor tan subjetivo y se convierte casi en un factor objetivo. La información es de tanta calidad comparado con el sistema tradicional que permite tomar decisiones importantes y en un corto espacio de tiempo. ¿Cómo se hace esto? Siguiente, por favor. Bien, pues como todos sabéis, esto quizás sería un proceso de Business Intelligence dentro de una empresa, pero se puede aplicar a un montón de sectores, como os diré un poco más adelante. Normalmente en una empresa hay muchísimas fuentes de datos, hay fuentes internas y fuentes externas. Las fuentes internas pues son el CRM, el sistema de gestión, el ERP, y luego fuentes externas pues puede haber las redes sociales, el movimiento de la web, un montón de fuentes. ¿Qué se produce con todo esto? Una cantidad ingente de datos que con los sistemas tradicionales era inmanejable. Tradicionalmente, cada uno de estos sectores, departamentos, marketing, financiero y tal, generaba sus informes y los daba a la dirección. Con los sistemas de ETL, que significa extracción, transformación y carga, en inglés load, que por eso está la L, lo que se consigue es que toda esa información se procesa y se deposita en un data warehouse, que es como una especie de base de datos, ¿vale? Relacional, donde toda la información está junta y estructurada. Con toda esta información ya se puede realizar aquello que queríamos, ¿vale? ¿Qué es lo que queríamos? Preguntarle a nuestro negocio cosas. Es muy importante que en un proceso de proyecto de Business Intelligence sepamos qué preguntas queremos hacer. Queremos saber sobre nuestros clientes, queremos saber sus comportamientos de compra, queremos saber qué pasa si hace buen tiempo o mal tiempo, si afecta a nuestro negocio. Tenemos que fijar cuáles son los, en inglés, KPIs, o en español, pues los indicadores de desempeño, que nos permitan establecer cuáles son los factores clave para tomar esas decisiones. Con esos KPIs ya fijados, lo que conseguimos es, lo que pasamos a hacer es el modelado de datos. Establecemos un modelo de datos que nos permite hacer reportings y luego ya temas más complejos como el Data Analytics y Data Mining, que son pasos posteriores, pero bueno, yo os voy a decir un poco más del reporting, ¿vale? Que es lo que tenemos más a mano y quizás el primer paso. Siguiente. Bien, con todo este proceso lo que conseguimos es que toda esa información y todos esos datos, una vez modelados, fluyan automáticamente, y la única restricción que tenemos a esa velocidad de los datos es la captación de los datos. Si centramos todos nuestros esfuerzos en captar los datos de una manera íntegra, de una manera rápida y veloz, conseguiremos tener los informes y todas nuestras cuestiones, todas nuestras contestaciones a nuestras preguntas de una manera diaria, por ejemplo, si lo conseguimos hacer de manera diaria. Estos son los reportes que se hacen en todas las empresas, pues financieros, de marketing, de todos ese tipo de informes, para los trabajadores que tengan sus propios informes para todo, se pueden conseguir mediante este sistema, ¿vale? Y luego, bueno, os he puesto aquí un gráfico muy sencillito que he cogido de internet, pero básicamente este sería el resultado final en el caso de los dashboards o cuadro de mandos, que con unas visualizaciones muy sencillitas puedes de una manera muy rápida entender qué es lo que está pasando en tu negocio de una manera actualizada. Y la clave son dos: la sencillez en entender e interpretar los datos por los sistemas que tenemos de visualización,
y la rapidez en tener los datos, ¿vale? Aparte, esto es la aplicación práctica en las empresas, que como es una parte de la digitalización, en mi opinión, esto es aplicable a cualquier empresa, ¿vale? Y ahora Juanjo nos explicará lo después. Pero esta aplicación es para todo tipo de campos. Todos habéis visto, si podéis pasar a la siguiente, todos habéis visto con lo de la pandemia cómo hemos recibido información actualizada permanente de cómo iba la pandemia y los contagios, y el número de fallecimientos, y el número y la incidencia por habitante y demás. Esto es Business Intelligence. No es más que captación de datos. Y aquí, pues, por ejemplo, es un tipo de gráfico en el que tú pinchas en un país y te dice toda la información de ese país, pero todos hemos visto en los periódicos el mapa de España y vas pinchando por provincias o por ciudades y tal, y te daba todos los datos. Eso es Business Intelligence. La captación de datos es importantísima, ¿vale? Y es lo que se han estado haciendo proyectos en el sector público en este entorno, ¿vale? Bueno, pues era un poco pues, para que vieseis que esto es una aplicación práctica de lo que es la digitalización, y hay otras muchas, y esta era mi experiencia personal y me gustaría pues eso, poder ayudaros si os ha interesado en este asunto. Y ahora pues doy paso a Juanjo, que nos va a explicar muchas cosas interesantes. Muchas gracias, Pablo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, fenomenal enganchar. Bueno, mi nombre es Juanjo Fernández y como me presentó al principio Fernando, soy socio de GeoSpain Projects, que es una consultora de transformación digital y ahora muy especializados en cómo ser capaz de utilizar los fondos como medio, porque realmente la finalidad que buscamos es la transformación y la mejora de las compañías. Decía que me gusta mucho que Pablo haya tratado este tema porque me permite enganchar y comentaros, tanto a colación de lo que también dijo Javier, una cuestión muy importante, y es aquello que vayamos a abordar desde un punto de vista transformacional y asociado a los fondos tiene que tener dos premisas importantes. Una, que lo dijo Javier, no inventemos, vamos a coger nuestro plan estratégico, nuestro hacia dónde queremos ir los próximos años, y en base a eso vamos a trazar unos objetivos, y esos objetivos es importante que sean medibles. De hecho, dentro de lo que es la información y documentación que habrá que presentar en su momento para el acceso a las ayudas que pondrán a nuestra disposición, una de las cuestiones importantes, perdón, una de las cuestiones importantes es ser capaz de asociar mi plan de transformación a un impacto tanto en mi compañía como en la sociedad. Es decir, tendrá un impacto directo en mi compañía y un impacto indirecto en la sociedad. Por lo tanto, por favor, quedaos con el concepto de medir, de tener muy claro hacia dónde queremos ir con el plan de transformación y en base a eso ejecutar, insisto, líneas muy tangibles, prácticas y muy asociados a mi día a día. En primer lugar, si me permitís, quería únicamente poneros tres palancas o tres recomendaciones que el Gobierno dentro del Plan España Puede nos hace, y es, claro, esto lo pongo evidentemente porque nos beneficia a nosotros como GeoSpain, ¿no? Y como MUR también, pero el Gobierno lo que recomienda que para poder acceder a las ayudas, ya que sabe que no va a tener el tiempo suficiente como para trazar un modelo de acceso sencillo, lo que recomienda es que nos acompañemos, cada uno de lo que necesitemos, ¿no? Y proponen que hagamos tres fases muy importantes. Una, de descubrimiento y diagnóstico, otra de la de transformación, es decir, ya con los planes, y luego, muy importante, evaluar y monitorizar la implantación de los resultados. No es, hay que, como os decía, hay que trazar objetivos medibles, por lo tanto, cuando hagamos algo, tiene que estar asociado a una razón de negocio, y esa razón de negocio tener un dato que te permita medir si el impacto de lo que te propusiste está siendo el adecuado o no. Porque, bueno, habréis oído hablar de las metodologías ágiles y del concepto ágil en las organizaciones. Pues introducir a nuestro plan un matiz o una pincelada de esta metodología ágil, lo que nos va a proporcionar también es que podamos recomponer el plan o ajustarnos en la medida en la que vayamos viendo si tiene impacto o no. Y bueno, por eso decía que lo que comentaba Pablo de medir me parece tremendamente importante para poder tomar decisiones. Voy
voy a ir un poquito más deprisa, que vamos de tiempos justitos. Principales drivers de los proyectos de transformación que tengáis que abordar siempre, insisto, en base a cuestiones que ya tengáis identificadas en la organización o a cuestiones a identificar pero que estén asociados a vuestro negocio. Esto no va de inventar. Es importante que veamos cómo impactan y también es importante que sepamos qué cosas pueden contemplar, qué entornos pueden contemplar. Y los entornos principales que deben contemplar son equipamiento tecnológico, infraestructuras y nuevas tecnologías. Es conveniente que también tenga un impacto dentro de lo que es el cambio cultural de la organización, que impacte en experiencia de cliente, y aquí le sumo yo, y experiencia de empleado, que impacte en el rediseño de procesos para hacernos más eficientes, ya sea a través de la automatización o de la reingeniería de esos mismos procesos, que es buen momento para potenciar nuevos productos y modelos de servicios, insisto, siempre asociados a lo que es nuestro core. Y muy importante también que seamos capaces de, entre todos, ir generando una capacitación del personal, del empresario y del equipo directivo. Y aquí, algunas de las políticas tractoras y medidas también incluso hablan de que seamos capaces de ayudar a que nuestra sociedad también tenga un componente digital más elevado del que tiene ahora. Pero bueno, eso quedaría en otra de las medidas. Y la estrategia y el plan de digitalización pues van a estar condicionados pues por muchas cuestiones, ¿vale? El sector, evidentemente, el tamaño de la empresa, la madurez de dicha empresa, el territorio de operación, la afectación de la crisis. Todas estas son cuestiones que tienen que tenerse en cuenta dentro de lo que es nuestro plan, porque también son cuestiones que nos van a pedir a la hora de presentar el informe. Es decir, nos van a pedir que les digamos cuál es el impacto que ha tenido nuestra organización con el COVID, si nuestra organización y lo que estamos proponiendo nos va a permitir tener presencia en lugares donde no tenemos ahora, nos va a permitir también hacer accesibles nuestros productos o servicios a lugares donde hasta ahora no llegábamos. El impacto territorial, esa cohesión de políticas territoriales y sociales, es una cuestión que como colateral o como impacto indirecto se va a tener en cuenta. Pero yo creo que donde tenemos que fijarnos principalmente son en estas 6 cuestiones que os pongo aquí arriba, ¿vale? Nuestros proyectos tienen que tener un componente tecnológico importante, un componente transformacional, un componente de foco en el cliente, componente asociado al rediseño de procesos y hacernos más eficientes, pensar mucho en modo producto y servicios y sobre todo ayudar a que nuestros equipos directivos y nuestros equipos de mandos intermedios y nuestro personal en general estén más preparados para posibles impactos futuros y estén más preparados gracias a una formación en entornos digitales. Os voy a poner un ejemplo de cómo, cogiendo un poco lo que comentó Javier, ¿no? Dentro de las políticas tractoras que comentó, había una que hablaba de la modernización y digitalización del ecosistema de nuestras empresas, que tenía una partida asociada a unos 12.000 millones de euros. Esta política tractora se va a articular en 4 medidas y una de ellas es la que se llama Impulso a Pymes, ¿vale? Y ese Impulso a Pymes lleva asociado un plan articulado por el Gobierno que se llama el Plan de Digitalización. Y dentro de ese plan de digitalización es donde en diferentes cuestiones se reparten cantidades. Y, por ejemplo, hay una muy clara que es la transformación de la pyme, que tiene asociados unos 4.000 millones de euros. Y ahí es donde ya se proponen en detalle cuestiones como implantación de un CRM, de un Business Intelligence, como comentaba Pablo, automatización de procesos, modernización de maquinaria industrial siempre que tenga un componente digital que te permita, por ejemplo, observar tu proceso productivo desde a 10.000 kilómetros de distancia. Es decir, todo lo que sea también trabajar en pos de que la gente no tenga que estar en la oficina también es importante, ¿vale? Esto es un poco cómo se articula. Este plan ya está publicado, el plan de digitalización, y este ya tiene sus medidas asociadas y lo único que estamos esperando es que las diferentes entidades que van a ser las encargadas de licitar estas ayudas empiecen a generarlas en función del planning, la hoja de ruta que os comentaba Javier. Por ejemplo, aquí hay 2 herramientas, seguimos aterrizando, ¿vale? Y estamos llegando a un nivel de detalle ya tremendo, que es, oigan, tienen aquí a su disposición una cosa que se llama Programa Digital Toolkit, que son 3.200 millones de euros aproximadamente los que tiene asociados. Y aquí lo que te dicen muy claramente es que lo que tenemos que hacer es, un momentito que me voy a quitar porque tengo por aquí la pantalla, ahora. Lo que nos van a pedir es, en este caso, Digital Toolkit, hay diferentes entidades que van a articular esto y va dirigido principalmente a la implantación de tecnología en nuestras organizaciones, directamente, ¿vale? Es decir, yo tengo una empresa ahora mismo, y son muchas, independientemente del sector, nos sorprendería saber cuántas empresas nos están pidiendo ahora mismo tener un entorno online,
donde puedan comercializar, comunicarse, conectar, comprar a través de entornos online. Bien, pues eso es todo lo que es el mundo online, todo el mundo plataformas e-commerce, por ejemplo, es algo que va a recibir ayudas. Pero, oiga, no, lo que yo quiero es crear un app para comunicarme con mis clientes. También. Que lo que yo quiero es, pues no sé, implantar un método de comunicación con mis clientes vía factura electrónica para evitar tanto papel. Importante, la eliminación de papel va a contar con mucha ayuda. ¿Por qué? Porque tiene dos impactos. Uno, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista eficiente y luego como colateral desde el punto de vista también medioambiental. Por lo tanto, este plan, por ejemplo, pues seguramente en algunos de los casos de vuestras empresas tendrá la posibilidad de presentar planes, de presentar proyectos, porque todo lo que sea implantación de tecnología estaría recogido aquí. Luego hay temas como, por ejemplo, os ponía otro ejemplo, la medida 8, Programa de Innovación Disruptiva para la Transformación Digital en Pymes, y aquí pues hay empresas que se están planteando la implantación de temas de inteligencia artificial. Ayer hablábamos con una empresa que estaba hablando de implantar realidad virtual, por ejemplo, para una cuestión concreta de formación. Hay quien se está planteando implantar tecnología blockchain para dar trazabilidad del mantenimiento de la cadena de frío de sus productos. Hay diferentes cuestiones que influyen en este aspecto. Es decir, estos son tecnologías, pero se les da un cariz más disruptivo y más de innovación. Y una de las cuestiones que se potencia dentro de estos planes es la innovación y esa disrupción para convertir a España en un referente desde el punto de vista de digitalización. Cuestiones que va a contemplar, ¿qué tipo de tecnologías? Bueno, pues aquí os damos algunas ideas de cosas que se pueden hacer y que evidentemente ya es cuestión de que en cada uno de vuestros casos se pueda analizar qué es lo que corresponde, pero desde implantar un CRM para tener toda la gestión de mis clientes o implantar o modernizar un sistema RP, hasta tener más presencia digital, habilitar nuevos canales de gestión, poner un chat en la web, por ejemplo, es muy sencillito, pero los retornos que tiene son importantes y no todo el mundo lo tiene, hay que saber manejarlo. Transicionar toda mi tecnología o llevar toda mi tecnología a la nube es otra de las cuestiones que se proponen. Formación, temas de ciberseguridad, muy importante, dotar a mi empresa de elementos que permitan ser menos vulnerables a los ataques externos, automatización de procesos, nuevas líneas de negocio. Todas estas son cuestiones que están recogidas en los diferentes planes y que he pretendido enseñaros en la diapositiva anterior, que ya tienen medidas concretas articuladas por gobierno con nombre y apellidos. Que lo único que falta ya es que esas entidades, como puede ser Red.es, CEDETI o algunos ministerios o secretarías de Estado, lancen sus licitaciones para que nosotros podamos acudir. Nosotros ya sabemos qué cuestiones recoge, nosotros ya sabemos cómo preparar la documentación y en un 80%, 90% qué documentación van a solicitar y cómo hay que prepararla, y eso es lo que estamos trabajando ahora, principalmente en identificar las oportunidades y las necesidades de las compañías y crear ese plan de proyecto que te permita estar preparado para cuando llegue la ayuda, ser de los primeros en esa concurrencia no competitiva que posiblemente se dé, como decía Javier, y pues, no sé, pues ponernos en la pole position para que cuanto antes presentemos el proyecto, antes recojamos los fondos y podamos invertir. Por mi parte nada más, disculpad si me he extendido. Paco, te dejo los mandos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues yo creo que me conocéis todos, ¿no? Soy Francisco Martínez, socio de auditoría y de reestructuración y concursal de Moore. Este webinar su finalidad es un poco orientar sobre y dar información sobre los fondos que vienen de Europa a nuestros clientes y que desde luego son muy importantes y parece obvio que habría que aprovechar al máximo la oportunidad que tenemos de inversiones que teníamos previstas o que nos hemos visto obligados a hacer o nos vamos obligados a hacer por la pandemia. Bueno, ahí estamos para ayudaros en lo que podamos. En esta parte de la ponencia, 3 minutos, yo os quería poner encima de la mesa el Real Decreto famoso de los 11.000 millones, el Real Decreto 5.221, en el que se dicta una serie de medidas extraordinarias para el apoyo sobre todo a la insolvencia empresarial provocada por la pandemia.
Bueno, los 11.000 millones son muy poquito comparado con las cifras que se manejan, los 140.000 millones que se manejan de fondos europeos, pero bueno, digo lo mismo que antes, o sea, hay que analizar cada una de las ayudas y ver si tenemos posibilidad de obtener algunas de ellas. Hay algunas que son muy evidentes, como la primera, la línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas. ¿Puedes pasar, por favor? ¿Me pasas la diapositiva, por favor? Gracias. Vale, bueno, la primera, que es la que más fondos tiene 7.000 millones y esta realmente va orientada a empresas que han tenido pérdida de ventas por la pandemia. Entonces, el decreto, bueno, regula que si tenemos caídas del más del 30%, tenemos derecho a 2020 respecto a 21, perdón, respecto al 20, tenemos derecho a cobrar unas ayudas. No son grandes porque al final se trata de poder justificar la caída mayor al 30% y solo se cobra el 40% de lo que supere, de la caída que supere el 30%. Además tiene un límite de 4.000 euros por debajo y 200.000 máximo. Pero bueno, es una ayuda y además aquí es muy fácil de justificar porque realmente solamente tendremos que presentar declaraciones de IVA, incluso las propias comunidades autónomas, que serán quien lo gestionen finalmente, pueden acudir a la agencia tributaria para comprobar en las declaraciones de IVA de las sociedades la caída de ventas y sería una ayuda directa. Bueno, os la pongo encima de la mesa, si queréis más información, pues ya estamos en contacto. La segunda línea de ayudas, ¿me pasas otra diapositiva, por favor? Ahí. La siguiente línea de ayudas es la reestructuración de deuda financiera. Esta va dirigida, bueno, tiene 3.000 millones de euros y esta va dirigida a empresas que ya solicitaron ICOs con aval del Estado y que con el Real Decreto 34/2020 solicitaron la ampliación de plazos o de carencia en los ICO, ¿vale? Entonces aquí, después de una negociación y bueno, está pendiente regular todavía porque tiene que aprobar el Consejo de Ministros y aquí se está pensando si realmente va a haber una implicación de la banca, entonces tendrán que llegar a acuerdos con la banca también, pues serían ayudas directas que irían a amortizar parte de esos préstamos ICO que con aval del Estado y que, bueno, se amortizarían directamente. La entidad financiera tendría la obligación de amortizar directamente parte de esos créditos. Bueno, me parece que es interesante y también que lo tengáis presente y si queréis más información, pues ya la vamos viendo. Y por último, gracias, está el Fondo de Recapitalización de Empresas Afectadas por el COVID. Este fondo tiene 1.000 millones. Y aquí lo que se pretende es que el Estado haga inversiones en plan, no sé cómo deciros, fondo de inversión, haga inversiones en instrumentos de deuda, capital o híbridos, o una mezcla de los tres, ¿vale? En sociedades, pero con criterios de rentabilidad. Aquí sería la aportación en capital, la aportación de un préstamo participativo, etcétera, del Estado, pero participando en la rentabilidad. Esto solamente se daría a empresas que no estaban en situación de insolvencia antes de la pandemia, que realmente la insolvencia se ha provocado por la pandemia y que se prevé que sea una insolvencia temporal, provocada por la pandemia, ¿vale? Y de hecho nos harían justificar con un plan de viabilidad que el futuro de la sociedad es rentable, de manera que el Estado pueda recuperar el dinero que ha invertido en estas sociedades. ¿Vale? Bien, estas son un poco las tres grandes líneas de apoyo que da el Real Decreto. La verdad es que son 11.000 millones.
parecen pocos comparado con los fondos de ayudas que están dando otros países y, por ejemplo, manejando datos de que, pues yo qué sé, vamos a manejar el dato del sector que más afectado se ha visto en la pandemia. El sector turismo aporta pues, entre el 12 y 12,5% al Producto Interior Bruto de España, que son como unos 300.000 millones de euros, y está muy afectado, o sea, seriamente afectado. Conocemos la situación de los hoteles, conocemos la situación de la hostelería. No sé si eso se arregla con 11.000 millones o no. Lo que sí que sé es que los 11.000 millones es lo que el gobierno pone encima de la mesa y que tenemos que intentar aprovecharlos. Hay detalles, por ejemplo, en las ayudas directas, cuando hay establecimientos en varias comunidades autónomas, se pueden pedir las ayudas en varias comunidades autónomas, etcétera. Hay muchos detalles que, si lo veis interesante, pues podemos comentarlo ya directamente. Y bueno, nada más. Bueno, el mismo Real Decreto añade alguna regulación en materia concursal, se vuelve a dar una patada para adelante a la solicitud de concursos de acreedores hasta el 31 de diciembre de este año. No sé realmente las consecuencias positivas que eso pueda tener para la economía. Y sí veo un riesgo en que parte de estas ayudas vayan a empresas que realmente sí que tengan derecho a los fondos porque cumplan los requisitos, pero que al final no sean capaces de salir adelante y, por tanto, pues parte de estas ayudas, que no son muy altas, pues corren el riesgo de perderse. Bien. Esto es una opinión personal, pero creo que será así. Y nada más. No me voy a extender más porque nos estamos alargando mucho y paso el turno a ruegos y preguntas. Estamos a vuestra disposición para cualquier cuestión que nos queráis plantear. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Paco, por la ponencia, y gracias a todos por las ponencias que nos hacen un poco tener una idea global de esto, del tema de los fondos y también de este tema de las empresas en insolvencia. Nada, pasamos sin más. Bueno, antes de pasar al turno de preguntas, simplemente a todos los participantes os mandaremos un cuestionario, un pequeño cuestionario, y también una información para que podáis un poco complementar todo esto que habéis visto. Y nada, sin más, pues oye, pasamos un poco al turno de preguntas que se irán respondiendo pues según un poco el profesional adecuado, ¿no? de todos los que hemos hablado. Pues nada, adelante con las preguntas. Bueno, yo para romper el hielo, a ver si alguien se va animando. Yo creo que ya lo has dicho, Fernando, pero sí que me gustaría remarcarlo. Si cualquiera de los que nos está escuchando pues está pensando que sí, que tiene un proyecto encima de la mesa que quiere poner en marcha y que cree que puede ser objeto de recibir ayudas, ¿qué tiene que hacer? Bueno, esta pregunta, que es muy general, la puedo responder yo. Bien, básicamente lo mejor es, como ya os dije al principio, pues que se dirija al profesional de MUR responsable, o que un poco con el que trata habitualmente, y él será un poco el profesional que, digamos, que concierte una reunión para, pues eso, para hacer ese previo análisis de las necesidades y de cómo enfocar sus necesidades.
Buenos días. Una pregunta, soy Óscar Méndez, Relaciones Institucionales de MUD, para la gente que me conozca. Una pregunta para Javier Ruiz. ¿Cómo sería de difícil y complejo acceder a estos préstamos? ¿Puede ser como ocurrió con los FEDER, que no se llegó a dar el 40%, que fue un fracaso por lo lento que ha sido la administración? ¿Cómo será ahora? Gracias. Gracias, Óscar. Bueno, los FEDES fueron ayudas dentro del programa operativo y seguirán siendo ayudas dentro del programa operativo 21-27, y los préstamos se van a solicitar por parte de los estados a solicitud expresa de los estados a partir del año 22. La idea, bueno, lo que sabemos ahora mismo es que el gobierno español ya ha puesto de manifiesto su intención de solicitarlos cuando llegue el momento, y la idea que se tiene básicamente es que con las ayudas iniciamos todos los proyectos de recuperación y si existiera una falta de financiación utilizaríamos esos préstamos para acabar todos esos proyectos cuyo horizonte de ejecución se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026. Por tanto, no sabemos en este momento todavía cuáles van a ser las condiciones. Me imagino que serán condiciones favorables, pero sí sabemos que el gobierno español ya ha hecho intención de solicitarlos y que probablemente se destinen, pues eso, a la finalización de todos esos proyectos de más larga ejecución. Otra pregunta que quiero realizar esta vez a Juanjo, y sería ¿qué requisitos de antigüedad de la empresa requiere para poder acceder a estas ayudas? ¿Tiene que tener un tiempo limitado? ¿Puede ser una startup? ¿Me puedes solventar esta pregunta? Gracias, Juanjo. Hola otra vez. No hay un tiempo de límite. Es decir, hay una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta y evidentemente si la empresa ya está constituida hay que asociar mucha información a la... Pero como bien decías, o sea, esto está también, hay una política tractora. Yo os he hablado un poco a modo de ejemplo para empresas constituidas que quieran implantar tecnología o procesos de transformación dentro de lo que es el ámbito del impulso a la pyme, pero hay otras medidas que están asociadas a la creación de startups. Efectivamente, se pueden plantear nuevas ideas de negocio. Lo que pasa que en este caso las ayudas no son esos 3.200 millones que os comentaba, sino ya estaríamos hablando estaríamos en centenas de millones de euros. La ayuda no es tan potente, pero ahí también se va a articular mucho lo que es la ayuda público-privada con la generación de plataformas de ayuda a la startup, para poder acompañarles en diferentes entornos de semillero, para poder acompañarles también en el desarrollo de lo que es su compañía o su idea de negocio. Pero insisto, sí existen ayudas para la startup, pero son en menor cuantía que para las empresas ya existentes, porque se supone que esto lo que viene también, aparte de lo que hemos comentado, es a paliar el impacto que ha tenido el COVID dentro de nuestra estructura empresarial y por lo tanto quieren dirigir más al existente que al nuevo. Hola, buenos días. Una pregunta, no sé si me la puedes responder tú, Juanjo. ¿Qué cantidad es subvencionable para cada proyecto? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Miguel. No está claro todavía. Lo comentaba Javier antes. Inicialmente ahí se planteaba que no va a ser el 100%, por lo tanto, seguramente la empresa, de hecho, dentro de lo que es el plan, hay que presentar, cuando ya seamos conocedores exactamente de la cantidad, cómo vas a conseguir o cómo vas a financiar, qué plan de financiación, si es con fondos propios, si es con un crédito blando de los que también se van a conceder, si es a través de financiación bancaria a corto, largo o medio plazo. Eso hay que componerlo. ¿Cuál es el importe? No se sabe todavía. Lo que tenemos son inputs de gente experta como Javier, que lo que nos dice es que no va a ser un 30% como antiguamente, porque entonces esto no va a valer absolutamente para nada por dos razones. Porque la empresa española no está en disposición ahora mismo de hacer grandes inversiones, por mucho que tenga que transformarse, bastante lo tiene con sobrevivir, y dos, porque la empresa española, el gobierno español está obligado a repartir esta cantidad. De hecho, la cantidad, y aquí corregidme compañeros si me equivoco, no son 72.000 millones que ponen encima de la mesa y vamos a gastar, ¿no? Nos la van a ir dando en función de cómo vayamos gastando y cómo vayamos comprometiendo y el éxito que vayamos teniendo. Por lo tanto, no va a ser el 100% seguramente, porque esto no creemos que sea café para todos y venga a distribuir dinero como si estuviéramos en momentos Reyes Magos, pero va a ser un porcentaje importante, elevado. Va a depender también de la medida, Miguel. Siento no tener respuesta y a ver
dedicado mucho tiempo a decirte que no tengo la respuesta, pero van a ser cantidades altas, van a ser cantidades altas. Estupendo, muchas gracias. A colación de esta pregunta, también para ti, Juanjo, o para Javier Ruiz, ¿son compatibles estas ayudas con otro tipo de préstamos que hayamos solicitado, como préstamos ICO, o incluso, como se está hablando, porque una parte eran ayudas directas y otra, por lo que he visto en las diapositivas, también viene que son préstamos que hay que devolver también de parte de los fondos? ¿Cómo serían estos préstamos y si serían compatibles estas ayudas? Muchas gracias. Javier, si te parece, contestas tú y así si tienes que matizar algo de mi anterior respuesta, pues aprovechas también. Vale. Bueno, respecto a la pregunta de Óscar, a ver, habitualmente cuando hablamos de órdenes de ayuda, de subvención, no suelen ser compatibles con otra orden que financie lo mismo, ¿vale? Es decir, si tú recibes una ayuda vía fondos europeos, vía mecanismo de recuperación y resiliencia, no podrás obtener una ayuda vía FEDER o vía FEOGA, por ejemplo, ¿vale? O una ayuda directa de una administración española para financiar la misma actuación. Es decir, no puede haber una doble financiación. Caso distinto son los préstamos. Los préstamos van a acompañar, porque es una medida jurídica completamente distinta, y los préstamos van a acompañar a esas solicitudes de ayuda que una vez concedida es muy probable que a lo mejor con esa ayuda no tengas para acabar la totalidad del proyecto y sí puedas utilizar ese préstamo posteriormente para ello. Por lo tanto, en ese caso entiendo que sí, pero no son compatibles con otra ayuda. Y matizando un poco, como decía, lo que decía Juanjo antes, los porcentajes de cofinanciación, como bien decía él, no se saben, no se conocen, pero bueno, por experiencia, tener en cuenta que las subvenciones antes, como decía, se conceden en concurrencia competitiva. ¿Por qué? Porque hay poco dinero y muchos proyectos. Pero en este caso estamos justamente al contrario. Es decir, no dudo que haya muchos proyectos, pero es que ahora hay muchísimo dinero. Es decir, el dinero se ha multiplicado por 10, por 12. Por tanto, ¿qué ocurre? Bueno, pues que seamos el primer receptor de fondos europeos le impone al gobierno español una responsabilidad de que imaginar simplemente que nos dejáramos sin ejecutar el 60 o el 70% de estos fondos. Pues la credibilidad del Reino de España pues no sé dónde acabaría, ¿no? Por tanto, yo creo que, por eso decía antes también que hay una responsabilidad de todos, ¿no? Y yo entiendo que, bueno, pues que el hecho de que ya se haya decretado por el Real Decreto 36 que efectivamente la forma genérica de concesión de ayudas vía estos fondos va a ser la concurrencia no competitiva, bueno, pues a mí me da una pista ya muy clara de que los porcentajes de cofinanciación van a ser elevados. Es verdad que por experiencia sí que si se requiere un cierto compromiso por parte de la empresa desde el punto de vista financiero, es decir, ponga usted el 20, el 30%, los proyectos suelen llegar más a término que si la cofinanciación es del 100%, ¿no? O sea, eso está absolutamente demostrado, ¿no? Porque sí que se exige ese compromiso por parte de la empresa, ¿no? Pero bueno, en mi opinión, como decía Juanjo, van a ser muy elevados. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta? Una pregunta para cerrar, a lo mejor. Fernando, me gustaría... Ay, perdón que te interrumpa. Me gustaría un poco para que nos expliques para los clientes de Moore que pueden... que si están a tiempo para solicitar los fondos, qué necesito y cómo puede ayudar Moore a sus clientes. Muchas gracias. Bueno, Óscar, pues no, yo creo que un poco lo hemos ido explicando. Realmente el proceso inicial es primero pues ponerse en contacto con el profesional con el que soliciten el contacto. Y él va a ser el que un poco pues concierte esa cita, vea con qué profesional nos tenemos que reunir para analizar digamos, el proyecto que tenéis entre manos y qué encaje tiene en los fondos. Y luego ya a partir de ahí, a partir de ese estudio ya damos el siguiente paso, que es pues eso, en el caso de un proceso de digitalización, pues obviamente Juanjo puede apoyar en la consultoría y también el desarrollo, ¿no? Otro proyecto de otras características, pues habría que un poco analizar, digamos, la captación de los fondos es posible con la ayuda del equipo que tenemos y luego pues habría que ver el proyecto en concreto cómo se desarrolla. O sea, que ese es un poco el proceso.
Muy bien, pues nada, pues oye, muchas gracias por la atención. Muchas gracias también a todos los ponentes que han dado y de su capacidad también de síntesis para dar unas pinceladas sobre este tema. Y nada, os esperamos aquí en MUR bueno, pues para ayudaros en lo que podamos. Nada más. Me despido y nada, gracias por todo. Seguimos en contacto. Un abrazo. Gracias a todos y gracias, Fernando, por la organización. Muchas gracias.